Muy buenos días, hermanos. En esta oportunidad vamos a considerar el Salmo número 89. Antes de continuar, les pido que nos detengamos un momento para orar y para leer los 52 versículos que componen el mismo. Una vez hecho esto, continuaremos entonces con el devocional. Este salmo puede ser llamado tranquilamente, y como menciona el encabezado de nuestras Biblias, como el Salmo del Pacto. Dice el título: Pacto de Dios con David, Masquil de Tan Erraíta. Es un salmo de instrucción. Etán significa alabanza o el hombre de la alabanza. No es fácil de ubicar este salmo en la historia ni saber quién fue este Etán. Algunos dicen que fue escrito después de la humillación de Jerusalén por Sisac, el rey de Egipto, durante el reinado de Roboam, hijo de Salomón. La pérdida y la afrenta que sufrió en ese entonces le envejeció. Etán, al parecer, fue un antiguo amigo y consejero de la familia, y frente a todo lo ocurrido, sufrió como un patriota, y de este sentir en su vida, en su alma, en su corazón, nació el Salmo. Otros ven aquí al joven rey Joaquín, quien reinó solamente 3 meses y fue destronado por Nabucodonosor. Por lo general, se considera que fue escrito durante el exilio babilónico o inmediatamente antes, en ese corto periodo, pero en todo su texto no hay nada que demande el fin de la monarquía. El rey de la casa de David fue considerado como el representante de Dios. Por lo tanto, cualquier calamidad sería tenida como algo muy grande. El Salmo pudo haber sido inspirado por cualquiera de las calamidades que cayeron sobre el reino de Judá. Pero quien escribe este Salmo, en este caso, Etán, conocía perfectamente la Escritura. Y no solamente conocía la Escritura, sino que también conocía las condiciones de la Escritura en cuanto al reinado, en cuanto al pacto y en cuanto a la perpetuidad de la casa de David. Este escrito está basado en la promesa hecha a David en 2 Samuel capítulo 7. En esa oportunidad encontramos que David tenía sobre su corazón el deseo de edificar una casa para Dios. Al principio, Natán el profeta le animó a hacerlo, pero luego recibió un mensaje, inmediatamente recibió un mensaje de parte de Dios, quien reveló el pacto divino con David y su casa. A David no le fue permitido edificar la casa de Dios, pero Dios le promete a David edificar y establecer su propia casa y dinastía. Ahí la idea de la edificación de la casa de David significa nada más y nada menos que la confirmación de su reinado y la perpetuidad del mismo a través de su descendiente. Por supuesto, la promesa hecha a David abarca a todos sus sucesores, así como el nombre Jacob podría significar toda su descendencia. Dice 2 Samuel 7:16, será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Qué persona no podría sentirse gozoso, feliz, impresionado, absolutamente sorprendido por tamaña promesa? Que tu nombre, el nombre de tus hijos, el nombre de tus nietos y todos tus descendientes formen parte de esta casa pensada por Dios en forma perpetua hacia la posteridad. Si una promesa así fuera dada a cada uno de nosotros, sin duda que estaríamos tan absolutamente absortos como lo menciona a través de las palabras y la oración de David en 2 Samuel capítulo 7. Nos encontramos en el versículo 18, que entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído
hasta aquí. Y a través de toda su oración, David da rienda suelta a las emociones de su corazón por darse cuenta de la inmensidad de este pacto. Dios se comprometía con él, Dios ponía las condiciones y Dios era el que iba a sostener. Muchas de las cosas que se dicen en este salmo no pueden ser cumplidas en otros que fuera de Cristo. Dice el versículo 27 que vendrá el día cuando dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y esto sin duda que va a recibir su cumplimiento pleno en el Hijo del Hombre. Las misericordias fieles de David se cumplirán en el verdadero Hijo de David, esto es, en el mismo Salvador y el Señor Jesucristo. Este es un salmo nacional que tiene como base el pacto con David, para David, de parte de Dios. Y cada una de esas promesas no son reafirmadas. Ahora, el problema de este salmo, a pesar de que desde el versículo 1 en adelante se hace una descripción maravillosa del carácter de Dios y de la historia de Dios para con el pueblo de Israel, la manera en que Dios actúa para sostener ese pacto en forma perpetua, llegamos precisamente al versículo 38 de este salmo, en donde el salmista se encuentra absolutamente absorto. Él dice, ¿cómo es posible que ore a Dios, cante a Dios, alabe a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, por su pacto, y de repente cae en la cuenta de que la casa de David como reinado ha caído? Dice el versículo 38, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, profanaste su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, destruiste sus fortalezas, los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio o de burla a sus vecinos, exaltaste la diestra de sus enemigos, alegraste a todos sus adversarios, embotaste el filo de su espada, no lo levantaste en la batalla, hiciste cesar su gloria, echaste su trono por tierra, acortaste los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Toda esta descripción del versículo 38 al 45 nos habla pensando en que Dios ha sido el causante de todas las calamidades que le han acontecido a la descendencia de David. Tenemos la Biblia para darnos cuenta de que esto no fue así. Que una cosa es que el pacto quede trunco por el momento, por causa de la infidelidad de los reyes o de los descendientes de David, y que sin duda Dios estaba esperando el surgimiento de aquel Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de David, el descendiente de David, en quien se cumplirían las promesas de aquel pacto dadas a aquel primer rey. Nos encontramos con estas palabras que muchas veces pueden ser también nuestras palabras. Cuando uno piensa en nuestra relación con Dios, cuando uno piensa de qué manera Dios se ha comprometido con nosotros, en este nuevo pacto a través de la sangre del Señor Jesucristo, para nuestro bien, para nuestro favor, para nuestra bendición. Cuando pensamos en la manera en que Él puso el cuerpo, en que Él derramó la sangre, en que Él cargó nuestros pecados, en que Él fue llevado a la cruz, en que Él murió por nosotros en el madero, pensamos qué pequeños que somos a la hora de cumplir nuestra parte del pacto. Y es que Dios es el que se ha comprometido a través de la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. Y lo que Él promete, no lo abandona. En lo que se compromete, no deja de cumplirlo. La salvación de la cual gozamos en el día de hoy por este nuevo pacto a través de la obra de Cristo en la cruz, no caduca, no tiene fin. Inclusive se sostiene cuando nosotros fallamos. Inclusive se mantiene en pie cuando nosotros somos los que muchas veces dejamos a Dios. Y quizás podemos leer el versículo 38, el 45 de este Salmo y sentirnos totalmente identificados. Nuestra vida por el piso, nuestro testimonio caído, la gente considerándonos como no creyentes
sino como aquellos que han despreciado la fe. Y aún así todo, se sostiene el pacto de Dios para con nosotros. Por supuesto, como dice la Escritura, si abunda la gracia, no significa que tiene que abundar también el pecado para que así abunde la gracia y así sucesivamente, sino que el hecho es que ante aquella pregunta del versículo 46, ¿hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Versículo 49, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Nos damos cuenta de que Dios siempre ha sido fiel. Fue fiel con David en la antigüedad, fue fiel aún con su descendencia, y fue fiel principalmente en la persona y en la obra de Cristo, hacia sus antepasados y también a todos los que habríamos de venir después de Él. Este salmo termina precisamente con una pequeña doxología. Dice el versículo 52, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Como diciendo, realmente, a pesar de que yo no vea el cumplimiento del pacto, por mi causa, no por causa de Dios, por mis consecuencias, por mis actitudes, por mi desobediencia, Dios sigue siendo fiel. No es un llamado a seguir pecando más, para ver más de la gracia salvadora de Dios, sino que es todo lo contrario. Es regocijarnos en el hecho de que estamos en las manos de un Dios que cumple su pacto, que cumple su palabra y que es irrevocable. ¿Cómo no estar gozosos en este día? ¿Cómo no sentirnos sostenidos en sus manos y en las manos del Padre? ¿Cómo no sentirnos realmente seguros a pesar de las circunstancias que nos toquen vivir y dejar de lado las dudas, dejar de lado los reproches, dejar de lado todo aquello que es tan común a nosotros cuando pareciera que Dios no está y sin embargo Dios siempre está? Veamos a la luz del Salmo 89 de qué forma Dios, a pesar de nosotros, es fiel, sigue siendo fiel y por siempre lo será. Que el Señor bendiga su palabra en este día, queridos hermanos, y que bendiga su vida.